¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro En la época de la mentira de Carlos París. Es un libro realmente interesantísimo y que es una obra póstuma porque se publicó después de morir Carlos París, ya que falleció el 31 de enero del año 2014 y la publicación es de este mismo año, posterior a su muerte. Y quiero comenzar por una breve semblanza biográfica y sobre todo intelectual de lo que representó Carlos París para la filosofía española y para la filosofía internacional también. Carlos París fue, hasta su fallecimiento, catedrático emérito en la Universidad Autónoma de Madrid. Nacido en Bilbao en el año 1925, consiguió la cátedra de filosofía de la Universidad de Santiago con solo 25 años en el año 1951, para pasar después a las universidades de Valencia y la Autónoma de Madrid, de la que fue fundador. En esta última universidad creó y dirigió el Departamento de Filosofía. Al comenzar la etapa democrática, fue elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Valencia y fue presidente de la Sociedad Española de Filosofía. Cuando falleció, era presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, elegido en 5 convocatorias. A partir de ahora comentaré algunas cuestiones relativas a la primera conferencia que está en el libro, que está publicado por Tecnos y que se publicó en el año 2014. Y realmente pues es una conferencia interesantísima, aunque también hay un prólogo primero, pero realmente voy a centrarme en las propias palabras, las propias ideas del autor. Y esta conferencia, en la época de la mentira, se pronunció el 17 de octubre del año 2013, en la apertura del curso 2013-2014. Y realmente pues trata de muchísimas cuestiones y, por ejemplo, voy a referirme a algunas de ellas en mis comentarios. Por ejemplo, él distingue en la primera parte del texto de la conferencia entre el tiempo cualitativo y tiempo matemático. Y realmente pues hace distintas diferenciaciones. Por ejemplo, en relación con el tiempo histórico dice: pero el tiempo histórico, sea el de la historia humana, sea el de la vida, de la Tierra o del universo, lejos de discurrir, uniformemente está marcado por el acontecer, por la creación, la innovación y el perecer. Efectivamente, por supuesto, yo creo que se podría distinguir aquí entre el tiempo físico, el tiempo cronológico y el tiempo vivencial, el tiempo de las personas, como señala, por ejemplo, Xavier Zubiri en sus obras. Y de todas maneras, él analiza lo que es el tiempo vivido, el tiempo existencial, se podría decir, porque es verdad que a mi juicio es diferente del tiempo físico o cronológico. Y por eso escribe Carlos París: como el tiempo de nuestras vidas, que tras haber visto la luz y recorrer las etapas de la infancia, la juventud, la madurez y la senectud, van a acabar en la mar que es el morir. Pues citando a Jorge Manrique en sus célebres coplas a la muerte de su padre. En efecto, y es verdad que el tiempo tiene una densidad mayor o menor, me refiero al tiempo vivencial. En cambio, el tiempo físico, el tiempo cronológico, el tiempo que está, diríamos, mediado por la ciencia, que está tratado por el punto de vista científico, pues es un tiempo objetivable, es un tiempo objetivo, y en cambio el tiempo subjetivo, que es el de las vivencias personales, diríamos, se densifica más o menos según los momentos. Es verdad que hay tiempo más denso, tiempo menos denso, tiempo breve, tiempo largo, en función también de las etapas de la vida y también de la importancia de lo que está sucediendo para nosotros, y eso es algo que él comprendía también perfectamente. Y, por supuesto, hay periodos diferentes en el tiempo. También lo señala el propio Carlos París cuando dice: pero también diferenciamos y calificamos los periodos de la evolución geológica o biológica y, por supuesto, las épocas históricas recorridas por la humanidad. En efecto, pero estas divisiones en parte son artificiales, aunque tienen su sentido lógico, como es natural. Por ejemplo, cuando hablamos del siglo de Pericles, o, por ejemplo, hablamos del periodo del Renacimiento, o el periodo de la Edad Media, o el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, pues hay unos ciertos parámetros que dan sentido a lo que se está pronunciando, a lo que se está diciendo. Y en ese aspecto responden a unos signos de los tiempos que son evidenciables, aunque sin demasiada precisión temporal, habría que decir, pero sí con una
especificación del tiempo más o menos precisa. Por otra parte, también él se interroga sobre cómo se puede designar a nuestro tiempo y en este sentido pues considera que hay una variedad de apelativos que se dirigen al tiempo de principios del siglo XXI, que es cuando escribió este libro, y por ejemplo pues dice en relación con esto el propio Carlos París en el libro, en esta primera conferencia del libro. Por ejemplo, en cuanto a apelativos, escribe el de la sociedad del conocimiento, ampliamente extendido, pero que me parece muy criticable en cuanto se presta a frecuentes desarrollos idealistas en que el mundo del trabajo material y la necesidad parece haber desaparecido. Efectivamente, tiene una serie de connotaciones idealistas porque parece que el conocimiento es lo más grande, es lo mejor en la vida humana, y en eso pues él no tiene ninguna duda, creo yo, pero la sociedad actual, la sociedad del siglo XXI en la que él vivió también, como nosotros ahora mismo, pues realmente ya se notaba el fenómeno de la banalización de la vida, de la superficialidad de la existencia, también de lo que Bauman denominó la modernidad líquida. Todo transcurre de forma acelerada y rápida y por lo tanto parece que el conocimiento es un deseo, es una utopía, y al final pues mucha gente vive sin interesarse excesivamente por el conocimiento, sino simplemente por la diversión, por el entretenimiento y por la felicidad material, que es lo que prima en la sociedad del siglo XXI y que también era lo fundamental en la sociedad del siglo XX. Pero esta tendencia yo diría que aumentó en intensidad y en desarrollo, especialmente a partir del surgimiento de Internet sobre finales del siglo XX, años 1998-99 aproximadamente, y a partir del año 2000. Y ese desarrollo fue el que, diríamos, puso entre paréntesis la denominada sociedad del conocimiento como lo esencial en la realidad humana, en la vida humana, se podría decir. Y de esto era muy consciente el propio autor del libro, Carlos París, que era un gran filósofo. Y realmente pues podemos decir que ante estas cuestiones, ante estas dudas, el mismo Carlos París se interroga al respecto y dice o escribe en que, como pretendía Descartes, nos convertimos en pensamiento puro, carente de extensión. Pero esta sería una afirmación espiritualista, idealista, que no responde a la realidad de las cosas, porque no hay que olvidar que Carlos París es un pensador comprometido con la realidad material, que pues indica el gran valor de la ciencia y que no está de acuerdo con los planteamientos espiritualistas, aunque lo respete en principio como parte de la filosofía. Y, por supuesto, el propio Carlos París incide mucho en la cuestión del desarrollo de las técnicas de la comunicación, las TICs, y por eso también se puede hablar de una época de la información, más que del conocimiento, quizás, por lo menos para la mayor parte de las personas, porque diríamos que la cultura, la alta cultura, el alto conocimiento queda reservado a unas élites o a una élite, pero quizás un porcentaje de la población que puede representar el 90 o el 95% o incluso más, pues se conforma con la época de la información y realmente pues no valora el conocimiento, por ejemplo, de la filosofía, el conocimiento de otras ciencias humanas y sociales, como por ejemplo la filología, la historia, y por supuesto tampoco tiene especial interés por las ciencias puras y duras, como la matemática, la física, la química, etc. En ese sentido, pues diríamos que él reconoce que ha habido otros intentos definitorios de lo que es la sociedad actual y hace referencia, por ejemplo, a la expresión la sociedad de la imagen, que está bien para reflejar lo que sucede actualmente, y de lo visual, por ejemplo, en Mirzo Elfo, o del espectáculo en Debord, por ejemplo. Y efectivamente es una sociedad del espectáculo, pero yo diría que sobre todo de la superficialidad. Y esto lo dicen ya distintos pensadores, estoy hablando en el año 2025, y realmente pues todo esto es lo que manifiesta lo que es las formas de vida actuales de la sociedad posmoderna y diríamos de la sociedad de la aceleración y de la rapidez, frente al elogio de la lentitud que señalan algunos filósofos como Carl Honoré y otros,
pues realmente parece que se está viviendo lo contrario, la sociedad de la rapidez excesiva, la sociedad del rendimiento a toda costa. Por ejemplo, podemos pensar también en Byung-Chul Han, que ha recibido el premio Princesa de Asturias y que realmente pues representa en sus libros lo que supone una cultura excesiva de la autoexigencia, una autoexigencia que es demasiado intensa para las formas de vida humanas de las que hoy disponemos, y en este sentido tampoco se trata de insistir en que tiene que haber una cultura del ocio por el ocio y simplemente eso, sino buscar un equilibrio donde se combinen descanso y actividad, pero no solamente actividad. Pero esto es difícil de conseguir. Y también, por supuesto, Carlos París hace referencia a la globalización o mundialización, ya que utiliza los dos términos como sinónimos, una tendencia que realmente refleja un sentir mayoritario, diríamos, en el ámbito filosófico y en el ámbito sociológico también. Y, por supuesto, también, pues, aparentemente hay un fin de la historia, según dijo Fukuyama, pero realmente él califica a esta idea de Fukuyama como peregrina ocurrencia, porque para él es un disparate, porque la historia sigue siempre avanzando y desde mi perspectiva, y yo creo que desde la de él, no tiene un sentido ni una coherencia, simplemente el azar interviene en la historia y al final pues sigue habiendo hechos históricos, aunque sean de otro tipo, pero al final son hechos también, y la historia estudia, analiza, investiga esos hechos, esas situaciones que se producen, etc. Y realmente el propio Carlos París diríamos que está más de acuerdo con una definición de la sociedad actual como época de la mentira, y la toma de Saramago, del novelista, que lanzó este apelativo y que le parece el más original, certero y delator, y considera que hay que adentrarse en esta calificación. Y, por supuesto, claro, primero empieza con una definición muy clara, muy contundente de lo que significa mentir, es decir, o hacer algo que se sabe falso, con intención de engañar a una persona, a varias o a todo un colectivo. Es verdad, estamos en la sociedad de los bulos. Esto se ha incrementado exponencialmente desde este año 2013 en que escribió esta conferencia y escribió este libro, y realmente ha llegado a unos niveles alarmantes, diríamos, actualmente, en el año 2025. Y realmente, pues, esta sociedad de la mentira, pues, diríamos que supone que hay un saber, que hay un poder y que hay un conflicto social. Además, también, por supuesto, él reconoce que en esta sociedad de la información en la que vivimos hay una dilatación de nuestro ser y de nuestra mente, eso es evidente. Cuanta más cantidad de información entra en nuestro cerebro, cada día, cada minuto, cada hora, pues diríamos que vivimos con más intensidad, con más plenitud. Actualmente, en el siglo XXI, vivimos más en un año que quizás en la Edad Media, vamos a poner 10 años o quizás más. Vivimos una vida intensísima en comparación con cómo se vivía en la antigüedad, en la que además, por ejemplo, en la época griega y romana, de hace 2000 años aproximadamente, o 2400, en el tiempo de la Grecia antigua, pues mucha gente moría a los 30 y pico años porque la esperanza de vida era mucho menor, la longevidad era mucho más reducida en cuanto al tiempo de vida. Actualmente esto ya no sucede, afortunadamente, por lo menos en promedio, y tenemos una vida más larga, más extensa y mucho más profunda, en el sentido de que vivimos muchísimas más experiencias, escuchamos muchas más cosas, vemos muchas más cosas a través de la televisión, de internet, etcétera, y de otros medios de comunicación, cosa que en la época antigua no sucedía en la misma medida, porque no tenían estos aparatos tecnológicos, y la vida pues era más breve, menos densa en general, aunque también tenía otras ventajas de las que no disponemos en la actualidad, como por ejemplo no vivían en una sociedad de la prisa, el tiempo era más relajado a la hora de vivir, y todo esto también marcaba unas diferencias evidentes. Quizás tenían otra calidad de vida diferente a la actual, pero incluso mejor en algunos aspectos. Y claro, todo esto pues supone que realmente que hay un problema clave, que es que, según Carlos París, y con eso estoy de acuerdo con él totalmente, en que, y lo dice así expresamente en el libro,
cito sus palabras a partir de ahora, no vivimos en una sociedad mayoritariamente guiada por el altruismo, sino lastrada por el egoísmo individual y su cristalización en agrupaciones cerradas. Efectivamente, pues realmente es así. Y luego también él es consciente, porque a la vez era un gran sociólogo, comprendía muy bien la sociedad de su tiempo, dice lo siguiente, Carlos París: una sociedad dominada por relaciones de contraposición hostil y de rivalidad. Por lo tanto, diríamos que hay una especie de darwinismo social del capitalismo. Esto también lo remarca el propio Carlos París. Y esto para él es algo negativo, porque tendría que haber unas relaciones de solidaridad, de ayuda mutua, de fraternidad. Por supuesto, él no quiere decir que no haya que luchar por los objetivos que cada uno tiene en mente. Eso es compatible con que haya una sociedad más igualitaria, más justa, más solidaria, pero ve que eso se está rompiendo de forma prácticamente definitiva ya durante su vida, que no hay que olvidar que acabó en el año 2014, a principios de 2014. En ese sentido, ya él pone el énfasis en estas cuestiones y también aborda otros muchos aspectos, por ejemplo, el secretismo, el espionaje, por ejemplo. Luego también la guerra, la información y el engaño, porque pues realmente él hace mención también a, por ejemplo, la revelación del espionaje ejercido por los Estados Unidos sobre sus propios países aliados, por ejemplo. Él era un gran pensador político también, y a eso hace referencia, por ejemplo, en relación con la cuestión de Wikileaks, por ejemplo. Y todo eso, pues realmente ha puesto de manifiesto que realmente vivimos una sociedad que está llena de competitividad antisolidaria, y así lo dice él mismo también. Y, por tanto, todo esto también implica que vivimos una sociedad del engaño, de la mentira, de la ocultación, de la manipulación de la verdad o del intento de esa manipulación por parte de algunos gobiernos, de algunas personas, etc. Y, claro, todo eso complica la situación vital en la sociedad de muchas personas. Y luego también él habla de la mentira y la ética de la comunicación. Diríamos que realmente incluso dice lo siguiente al respecto: el derecho a la verdad ha de ser intensamente matizado e incluso en determinadas situaciones suprimido. Es como si las verdades no importaran si la sociedad dice lo contrario, que no importa, dice que realmente no son necesarias. Y a veces la sociedad impone sus mentiras sobre las verdades de sujetos individuales, y esto es gravísimo también, y sobre todo a nivel político, se podría decir. Y en este sentido, pues él es pesimista, y también incluso hay una parte de la conferencia que él mismo la titula La dominación de las masas mediante la mentira. Y también habla de las ilusiones manipuladoras. En este sentido hace referencia, por ejemplo, a estrategias religiosas que han sido ampliamente utilizadas para realmente manejar a las personas, en cierto sentido. Y, de hecho, el propio Carlos París hace mención a Marcuse y escribe: Marcuse se entiende que en el siglo XXI los recursos tecnológicos y comunicativos del poder para controlar a las masas llegarían al extremo de hacer innecesario el uso de la violencia. Es algo que ya está sucediendo y realmente pues todo esto implica que la mentira, desde el punto de vista, desde el análisis de Carlos París, y así lo dice en una de las partes de la propia conferencia, estructura nuestro mundo actual. Hasta ese punto llega a intervenir la mentira, diríamos, en la sociedad española actual y en la sociedad en general, europea, occidental, a nivel mundial, por supuesto, no solo una cuestión de España. Y, bueno, pues en ese sentido, oficialmente habitamos el mejor de los mundos posibles, pero la realidad no es esa. Y, por tanto, como él dice, la voz de Pangloss en El Cándido de Voltaire resuena así literalmente en la boca de nuestros políticos en el poder y convierte la miseria y la catástrofe en el óptimo de lo factible, como si eso fuera inevitable y forma parte de cualquier sociedad. Eso, por ejemplo, se trasluce en que muchas veces se habla de que la economía va bien cuando hay millones de personas que están en situación de pobreza, por ejemplo en España, pero va bien porque una cierta parte de la población vive de manera más o menos adecuada. Y eso no supone que esa sea la realidad.
porque hay millones de personas, insisto, en que lo están pasando mal o muy mal a nivel económico, y de eso no se habla en los medios, por ejemplo, ni a nivel político en muchas ocasiones. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.